Sin más, vamos a dar la palabra a la doctora Laura Velázquez para la moderación de la siguiente mesa, el derecho procesal y la protección de los derechos humanos. Muy bienvenidos a todos nuestros ponentes de la mesa uno. Adelante, Laura, por favor. Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, para mí es un placer estar aquí. Te agradezco muchísimo, doctora Carmen Patricia López Olvera, por la invitación en este evento que es muy importante en el sentido de que en nuestro país, con la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles, eh, la nueva situación o, digamos, la protección de grupos de vulnerabilidad, niñas, niños y adolescentes, ya como nuestra querida doctora María Elisa Franco nos habló un poco de sus investigaciones, pues el derecho procesal requiere una amplia gama o requiere una reformulación, una rediscusión. En este sentido, en esta mesa tendremos cuatro ponentes. Bueno, como ya lo escucharon, se titula El Derecho Procesal y la Protección de los Derechos Humanos. Tenemos cuatro ponentes importantes a quienes agradezco por estar aquí, el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. También tenemos, bueno, y les hago extensiva, el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, que también iba a presentar, escribió para disculparse y comentar que le es imposible estar con nosotros. También contaremos con la participación del doctor Luis Fernando Reyes Ortega, del doctor Juan Manuel Herreros López y Aranzazú y Fátima Roldán Martínez, perdón, el doctor Juan Manuel Herreros López y la doctora Aranzazú Fátima Roldán Martínez. También participará el doctor Johann Sebastián Lozano Para. La mecánica de esta mesa será de la siguiente forma. En el orden en el que acabo de mencionar a nuestros participantes, cada uno contará con 20 minutos de participación. Y después, si les parece bien, podemos abrir a las preguntas para que cada uno pueda responderlas y así pasar a la presentación que continúa. Entonces, ya determinando un poquito las reglas del juego, vamos a empezar haciendo unas referencias curriculares de nuestro primer ponente, que es el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien presentará el tema Acceso a la justicia y debido proceso como derechos humanos en México. Ya como ustedes conocen, el doctor Jorge Ulises es muy conocido y muy querido aquí en el instituto y en la Facultad de Derecho y en algunos otros organismos. Él es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigador nacional nivel 2 por el CONACYT, es licenciado, maestro en Derecho con especialidad en Procuración y Administración de Justicia y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Master of Laws con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Essex, Inglaterra. Ha sido catedrático en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha impartido materias sobre derechos humanos y de teoría de la argumentación jurídica. Es autor de más de 120 trabajos publicados en las materias de su especialidad y también ha sido defensor de los derechos universitarios en la universidad de marzo 2012 a enero 2015. Durante una década colaboró en tareas de protección interna e internacional de los derechos humanos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1993 a 2002. Posee experiencia en litigio y protección internacional en materia de derechos humanos y fue sexto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de la protección y promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA. Bueno, sin más, sin ampliar más en esta larga carrera, le cedemos la palabra al doctor Jorge Ulises Carmona para que Muchas proceda con su gracias, presentación. muchísimas gracias, doctora, por la generosa presentación.
Les saludo, que tengan un muy buen día todos ustedes. Agradezco, por supuesto, la invitación para participar en este foro internacional de Derecho Procesal, ya quinto foro internacional, en esta ocasión con el tema los derechos humanos como fundamentación filosófica del derecho procesal, y que ha coordinado pues de manera magistral la doctora Carmen Patricia López Olvera, colega de nuestro instituto en la UNAM y pues entusiasta, estudiosa del derecho procesal y en particular el tema de las pruebas. Eh, Me parece que tanto el mensaje de inauguración como la conferencia magistral que me ha precedido, por una parte por la directora de nuestro instituto y por la doctora María Elisa Franco, pues abren muy bien el camino para lo que yo voy a tratar de presentar. Al ser la presentación inicial de una serie de ponencias, tuve a bien decidir presentar un panorama general sobre el tema tanto de acceso a la justicia como de derecho procesal, a manera de una introducción que espero sea de utilidad para futuros desarrollos y que no se va a referir necesariamente a aspectos meramente sustantivos de la situación actual en México, sino más bien generar una serie de propuestas a partir de la doctrina más autorizada sobre cómo confluyen estos temas o cómo abordarlos. Sin mayor preámbulo, quisiera comentar con ustedes que a lo largo de la evolución jurídica, la aplicación del derecho a situaciones concretas se ha ido canalizando de manera paulatina a través de reglas cada vez más detalladas y específicas que buscan dar legitimidad, orden, certeza, claridad, forma o en ocasiones solemnidad, entre otros, a dicha actividad. Esto es, la aplicación de reglas está gobernada a su vez por otras reglas, llamadas usualmente por su función adjetivas, de cuyo cumplimiento depende si la actividad de concreción del derecho fue realizada de manera legal, apegada a derecho, o mejor dicho, regular y razonable, o acorde con la dignidad humana. De la relevancia de las reglas del proceso da testimonio la rama del derecho conocida precisamente como derecho procesal, que se ha venido ramificando de acuerdo con las muy diversas áreas del enjuiciamiento, como por ejemplo en los ámbitos penal, civil, administrativo, laboral, mercantil, y que ha abarcado también las áreas constitucional e internacional. En virtud de que la aplicación del derecho tiene efectos en la vida, la libertad, los bienes, posesiones y derechos de las personas, fueron paulatinamente obteniendo relevancia las reglas que rodean a la justicia, incluyendo el acceso a la misma, la situación, derechos y trato de quienes acudían o se veían involucrados, los órganos encargados de ella y los procedimientos para su impartición, así como de ejecución de las sentencias. Así, pasaron de ser plasmados en documentos solemnes, prolegómenos de los catálogos de derechos, para después ser plenamente reconocidos y cada vez con mayor abundancia y detalle como reglas fundamentales en las constituciones y en la norma de los estados y luego en el ámbito internacional. Puede afirmarse entonces que el acceso a la justicia y las reglas procesales acompañaron y se tornaron paulatinamente en derechos humanos en sus diversas etapas de evolución, en particular tratándose de aquellos directamente vinculados a la vida, integridad y libertad personales, como lo ilustra el artículo 39 de la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215. Al señalar, ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado o molestado de alguna manera, y no dispondremos sobre él ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del país. Vemos a lo largo de los distintos documentos o incipientes documentos constitucionales cómo esta noción inicial se va fortaleciendo. Por ejemplo,
en la Constitución de Massachusetts de 1641, señalaba que todo hombre, sea habitante o forastero, libre o no libre, podrá pedir a cualquier corte pública, oralmente o por escrito, que se pronuncie sobre las cuestiones legales, mociones, demandas, peticiones, declaraciones o informaciones que sean de su competencia, según el orden debido y las formalidades respectivas. En las normas fundamentales, lo que será la Constitución de Carolina de 1669, señalaba: ninguna corte tendrá conocimiento de una causa civil o criminal de un hombre libre si no tiene un jurado compuesto por sus pares. En otro tipo de constituciones, por ejemplo, de New Jersey de 1677, se señala que todos los habitantes de la provincia podrán entrar libremente en las cortes de justicia y estar presentes en todos los procesos y causas civiles y criminales que se desarrollen en ellas, que la justicia no se aplicará en rincones ni de forma encubierta, sino que se practicará con la ayuda de Dios, como lo prescriben estos privilegios y acuerdos, etc. La Carta de Privilegios de Pensilvania de 1701, que todos los acusados tendrán los mismos derechos que tengan sus acusadores, a proponer testigos y a ser asistidos por abogados. En la Declaración Francesa de 1789 se señalaba, artículo 9, toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable, si se juzga indispensable su detención, la ley deberá reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para asegurar a la persona. Podemos pasar, por supuesto, a las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, y también algo de este contenido en la Constitución de Cádiz de 1812, donde hay varios preceptos sobre los temas de acceso a la justicia y debido proceso. Por ejemplo, ahí ya se señalaban las garantías judiciales de duración del cargo y de la proscripción de suspender el cargo de los jueces durante el transcurso del mismo. Ya en la Constitución de 24 se hablaba, por ejemplo, de otros temas como son la responsabilidad misma de los jueces. Y aunque tenía unos derechos básicos tenues, pues sin duda es un documento base para otros avances posteriores en nuestro país. Sin duda en México, en este sentido, son señeros la Constitución del 57, previa a la actual de 17, con todas sus reformas. Las reglas acerca de la justicia, estas, como podemos ver, se fueron ampliando y diversificando. Algunas se referían a la posibilidad de acceder a los tribunales para ejercer derechos, otras al tratamiento y derechos de personas acusadas de delitos, otras más relativas a los propios órganos de justicia y a su integración, y algunas otras a los requisitos formales para impartir justicia, y finalmente algunas incluso a las víctimas del delito. De esta manera, la posibilidad de acudir a los tribunales y las reglas instrumentales seguidas primordialmente ante estos fueron adquiriendo una importancia central, de manera que su observancia se reconoció toral y consustancial a la salvaguarda de la dignidad humana. Esto trajo consigo que fuesen consideradas como un derecho humano en sí mismo, denominado usualmente debido proceso, due process of law, proceso justo, juicio justo, entre otras, que además es complemento necesario del acceso a la justicia. ¿Cuál es la relación entre el debido proceso y el acceso a la justicia? En la actualidad, el debido proceso puede considerarse como un derecho humano complejo que evoca a su vez un conjunto de derechos específicos que tienen incidencia articulada ante instancias oficiales de aplicación de reglas jurídicas. Como tal, presupone el acceso a la justicia concebida no solo como una mera existencia de órganos jurisdiccionales. Esto es así porque el debido proceso involucra, además, una serie de derechos sustantivos, formales y cualitativos
que tienen lugar no únicamente en el ámbito de la impartición de justicia penal, sino en todas las áreas del enjuiciamiento. A su vez, el debido proceso es condición para un efectivo acceso material a la justicia, esto es, no solo como la posibilidad de acceder formalmente a órganos estatales, sean no materialmente jurisdiccionales, para hacer valer todo tipo de derechos, sino para obtener una decisión razonada y, de ser el caso, favorable a la pretensión hecha valer y que tal determinación sea además efectivamente aplicada o despliegue sus efectos. El debido proceso no solo se refiere al cumplimiento de ciertas formas y etapas, sino atañe también a las calidades y cualidades exigibles en el órgano de decisión, o sea, la competencia, la independencia, la imparcialidad y la autoridad para hacer valer las determinaciones. A los derechos de quienes intervienen en los procedimientos, según la calidad y el concepto en que intervengan, el actor, el demandado, el inculpado, la víctima, testigo, peritos, etc. O al papel o valor que juegan elementos vertidos en el proceso, en particular, por ejemplo, lo relativo a la prueba. En este sentido, el debido proceso no solo determina los cauces y formalidades, sino que se dirige a lograr una decisión legítima y justa en cada caso concreto. El debido proceso, como un derecho básico de la persona, solo puede considerarse satisfecho si se cumplen con las diversas reglas que lo integran en su conjunto y también una a una por separado. En último grado, el debido proceso es garantía a su vez de la igualdad ante la ley y la no discriminación, en el sentido de que todas las personas, sin distinción alguna, pueden hacer valer sus derechos sobre el mismo conjunto de reglas sustantivas y adjetivas, y de que la limitación a determinados derechos solo puede llevarse a cabo dentro de esquemas aceptados y con las mismas condiciones para todos. Esto no es óbice para que el carácter o la situación específica en que puede encontrarse la persona, por ejemplo en el caso de niñez, personas con discapacidad, personas migrantes u otras en condición de vulnerabilidad, amerite por parte de las instituciones estatales la adopción de medidas específicas para que el debido proceso material se cumpla de manera efectiva también en estos casos. El debido proceso ha sido reconocido y extendido a procedimientos diversos a los estrictamente jurisdiccionales, por lo que éste se debe respetar y garantizar a toda persona en la determinación de todo tipo de derechos ante autoridades, sean estas judiciales o no. Por último, hay que mencionar que las reglas del proceso solo pueden establecerse dentro de los parámetros de una sociedad democrática y bajo el sometimiento efectivo al Estado de Derecho, con pleno respeto al resto de los derechos humanos. Entre el acceso a la justicia y el debido proceso hay una relación estrecha, bilateral e indisoluble, ya que tan nocivo es no haber siquiera tenido la oportunidad de iniciar un proceso por falta de acceso a la justicia, como acceder a los tribunales y ver la eficacia de los derechos frustrados por la ausencia de un proceso regular. Toda violación del acceso a la justicia hace nugatorio el debido proceso, y toda inobservancia del debido proceso frustra la justicia. La articulación, ahora voy a hacer algunos señalamientos sobre cómo se articulan los estándares internos con los estándares internacionales. Hemos visto cómo a la garantía constitucional de los derechos se han sumado también las reglas de fuente internacional. Por supuesto, también hemos presenciado, incluso también en nuestro país, cómo ahora se les ha dado a las normas del debido proceso de fuente internacional una categoría constitucional. Inclusive normas que no provienen de tratados de derechos humanos, como es el caso de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la cual se derivó precisamente la notificación consular en caso de personas del extranjero como parte de las reglas del debido proceso. Ahora, esto nos lleva a tener que considerar con todas estas fuentes y con estos criterios, se ha dado lugar a una de las vertientes más modernas, podríamos decir, de la rama procesal. O sea, todo esto
ha generado una especie de derecho procesal de los derechos humanos, como una disciplina, digamos, con especificidades, por supuesto, que tiene que ver con la teoría general del proceso, pero esta rama de derecho procesal de los derechos humanos está integrada en su punto más álgido, de acuerdo con las aportaciones y la sistematización del doctor Héctor Fixamudio, por reglas del derecho procesal constitucional, del derecho constitucional procesal, del derecho procesal internacional y del derecho internacional procesal, que aportan no solo estándares mínimos, sino que en conjunto posibilitan la garantía de otros derechos humanos. Cabe señalar que además de los estándares normativos primarios en cada uno de los sectores que señalamos, existe un importante cúmulo cada vez más amplio y complejo de estándares derivados de precedentes nacionales e internacionales que han permitido esclarecer y en ocasiones actualizar o llenar los vacíos propios de las reglas constitucionales o de los instrumentos internacionales. Voy a dar un dato nada más, muy concreto, de a qué se refiere cada uno de estos sectores del derecho procesal de los derechos humanos, que me parece que es bueno que se distingan para saber exactamente en cuál de ellos nos estamos moviendo y cómo cada uno de estos actúa o interactúa con otros sectores. Esto me parece daría mucha claridad a algunos aspectos. El derecho constitucional procesal estaría integrado por las normas de la Constitución que tienen incidencia en el proceso, muchas de las cuales están trasvasadas en legislación secundaria y forman parte por lo regular, como ya lo dije, de los códigos de procedimientos civiles, penales, familiares, etcétera. Si ustedes analizan o ven nuestra Constitución, existen más allá del artículo 14 o 16 o 17, una serie de preceptos que son numerosos, que tienen incidencia en los procesos en distintas materias. Otro de los aspectos, esto es el debido proceso más allá, por supuesto, de la cuestión penal. Por lo que se refiere al derecho procesal constitucional, se integra por las figuras que forman parte del sector de garantía de la Constitución, complementarias del sector de protección y que conjuntamente integran la defensa de la Constitución. En concreto, son todas las figuras, en especial de carácter procesal, contempladas por la propia Constitución para restablecer la normativa constitucional transgredida o inobservada por sus destinatarios. Las figuras del derecho procesal constitucional, a su vez, poseen sus propias reglas de tramitación o procedimientos que deben ser observadas, al igual que el resto de las reglas básicas del debido proceso, lo cual da idea de la confluencia recíproca de los sectores que analizamos, pero también de su complejidad. El derecho internacional procesal estaría integrado, por su parte, por todas las normas de fuente internacional que contienen estándares de debido proceso a ser observados por los estados a favor de las personas en el ámbito doméstico. Este sector complementa al llamado derecho constitucional procesal y en sus relaciones recíprocas prima la interpretación conforme, el principio pro persona y en todo caso la ponderación. El derecho procesal internacional, por su parte, estaría integrado por las disposiciones que rigen los órganos de decisión y los órganos de decisión y los procedimientos para resolver conflictos internacionales, no solo en materia de derechos humanos, sino en muchas otras, como por ejemplo el derecho internacional en general, el derecho del penal internacional, asuntos del mar, inversiones o comercio, etc. Concluyo. El carácter medular de los derechos humanos autónomos, como el acceso a la justicia y el debido proceso, así como su necesidad en tanto medios para el gozo y ejercicio de muchos otros derechos, deben llevar al estudio constante y cada vez más amplio de sus alcances y detallado en su profundidad, sobre las figuras, actores y reglas que integran el derecho procesal de los derechos humanos,
para la salvaguarda, por supuesto, de la dignidad humana, en un contexto de necesidad apremiante, de verdad y de justicia, como lo que hace mucha falta en nuestro país y posiblemente en otros. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctor Jorge Ulises Carmona. Muy interesante presentación que nos permite y propicia el análisis más a profundidad de una serie de elementos. Eh, También es muy interesante observar cómo nos hace un relato un poco cronológico de cómo se han presentado a lo largo de la historia este principio o este concepto de acceso a la justicia y cómo, perdón, de debido proceso, cómo se va formando, y también cómo el debido proceso es un elemento necesario del acceso a la justicia. Y a mí hay una cuestión que me quedo yo meditando en el sentido de cómo este debido proceso como un elemento necesario de acceso a la justicia es un derecho complejo. Y ese derecho complejo también se conforma por derechos sustantivos. Yo me interesó muchísimo, me detendré a mí misma en un proceso de autolimitación para poder tener cierto control en el tiempo, pero es muy interesante. Le agradezco mucho su participación. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Eh, Primero, comentarles que en el chat no tenemos ninguna pregunta. Si ustedes quieren hacer uso de la palabra para formularla de manera verbal, no. Bueno, si me lo... Ah, perfecto, doctora Carmen Patricia López, adelante, por favor. Sí, yo tengo una pregunta para el doctor Jorge Ulises Carmona. Resulta que hay ocasiones en las que el debido proceso puede entrar en conflicto con ciertos tipos de valores que persigue la epistemología jurídica para alcanzar la verdad en el proceso, ¿no? Y viene a mi mente ahora que lo escuchaba, por ejemplo, el caso Florence Cassés, en donde por ciertas razones al final no se logran esclarecer los hechos y debido a que tenemos que privilegiar el debido proceso, pues se sacrifica la determinación de la verdad al final. Quisiera saber cuál sería su postura con respecto a este tipo de conflictos, en donde el debido proceso efectivamente se confronta con otro tipo de valores. Sí, es una pregunta interesantísima, la verdad, por lo siguiente, ¿no? Y no solo en ese caso, vemos de cotidiano que ahora, por la fortaleza que ha adquirido las reglas del debido proceso, como y es en la mayoría de los casos, por errores, cuando no transgresiones a los derechos del propio Estado, se frustra la justicia, la verdad, sobre todo a favor de las víctimas. Esto es, las víctimas quedan en una especie de limbo, ¿no? Porque por responsabilidad del propio Estado, que debe impartir justicia, esta se fue interrumpida o quedó en una situación muy poco clara o nebulosa. Yo lo que creo en ese caso, desde el punto de vista de los derechos humanos, que el Estado en estas situaciones tiene una doble responsabilidad. Esto es, imagínense ustedes que después de ese tipo de procedimientos, que conozco yo varios, la persona que fue indebidamente procesada, vamos a suponer por incidencia de tortura o por incidencia de un uso, una obtención irregular de pruebas, ¿no? Finalmente tiene que ser puesta en libertad, etcétera. Y todavía estas personas, en algunos casos, pues reclaman al Estado una serie de cuestiones, hasta reparaciones, ¿no? Por el tiempo que estuvieron en prisión preventiva, etcétera. A mí me parece que una regla mínima de justicia debería ser que esas mismas reparaciones el Estado las brinde también a las víctimas originales de los procesos, porque su derecho a la justicia y a la verdad se vio frustrado por la acción o la inacción del propio Estado. Entonces, entiendo que en ocasiones diríamos, bueno, ¿qué no nos debería llevar esto a reflexionar? ¿Qué tipo de reglas en efecto pueden llegar a una nulidad de un proceso o pueden llegar a estos temas
a descarrilar completamente el proceso, pues también yo creo que eso es válido, ¿no? O sea, tenemos que afinar todavía más los criterios cuando lo que amerita es una reposición de un proceso y cuando el asunto debe quedar absolutamente, que ni siquiera dé lugar a un nuevo enjuiciamiento. Me estoy refiriendo sobre todo a asuntos penales, pero se puede ampliar a muchos otros temas. Entonces yo creo que ahí hay una tensión, pero por lo menos deberían los mismos derechos hacia la persona que fue procesada, digamos, en violación a sus derechos, eso no tienen por qué pagarlo las víctimas originales. También el Estado tiene que reparar a estas personas sobre estas cuestiones. Y por eso hay en otros países, como en Estados Unidos, también la posibilidad de los juicios civiles, ¿no? Vean el caso de O.J. Simpson. En materia penal no fue responsable, pero en materia de civil sí que lo fue, ¿no? Entonces, sería ese comentario. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y si me lo permiten, yo también quiero formular una pregunta, y es en relación más que nada al ámbito sí, digamos, el debido proceso, el acceso a la justicia, pero en materia de derecho privado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando comentaba el doctor Jorge Carmona sobre que el debido proceso es un elemento necesario del acceso a la justicia y que es un derecho complejo que incluye derechos sustantivos. Mi pregunta, bueno, a mí me deja pensando sobre la situación actual de nuestro país, el derecho privado, donde tenemos pluralidad de códigos sustantivos, pero acabamos de uniformizar en un código nacional el proceso en materia de derecho civil y familiar. Sin embargo, observando esta pluralidad de regulaciones en el ámbito sustantivo, me parece, y lo pongo a su consideración, que existe también hasta cierto punto una limitación eh, o, o de qué forma podría participar un principio de certeza jurídica en el ámbito del derecho privado cuando tenemos una pluralidad y en un estado en concreto, por ejemplo, el Poder Judicial puede decidir A con un debido proceso y en otro puede decidir Z con el mismo debido proceso, en el sentido de que el Código Civil, ambos permiten llevar a cabo esas decisiones tan alejadas, A y Z. Y tener, por ejemplo, que seguir el proceso en el ámbito ya, digamos, revisar constitucionalmente cuál es la que se debe seguir, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me deja no duda, sino esa cuestión a seguir meditando. En esta Sí, cuestión, sí. ¿qué considera, digamos, en este caso concreto que le expongo y en esta, digamos, posibilidad de dos debidos procesos con soluciones tan disímiles que incluso podrían ser, bueno, llegar a ser violatorias de derechos humanos en algunos aspectos? Sí, rápidamente quisiera comentar. Por supuesto que esta es una realidad que se vive, digamos, con y sin código, ¿no? O sea, estamos viendo por lo regular y de manera cotidiana decisiones disímbolas en casos jurídicamente que ameritarían una misma solución. Ese es un tema, y a lo mejor el doctor Cáceres nos puede ilustrar un poco más en esto, pero ese es un tema que tiene que ver con un complemento, me parece, de estas cuestiones, que es también el sistema de precedentes. O sea, que dos órganos jurisdiccionales puedan decidir una misma cuestión de manera diversa, eso puede suceder, sin duda alguna. Pero lo que no puede suceder es que las divergencias se sigan reproduciendo en el tiempo y que de repente la justicia termine siendo dependiendo en qué tribunal cayó tu asunto. Pero ese es un tema del sistema de precedentes o de la forma en que puedan resolverse las contradicciones de este tipo en cuanto sean detectadas y que se llegue a un criterio, digamos, unificador que pueda seguir siendo aplicado, ¿no? En casos ulteriores, porque si no,
se convierte en un tema de desigualdad ante la ley desde mi punto de vista. Sí, doctor Enrique, le doy la palabra, pero antes quiero haceros una precisión pequeñita. Más que de precedentes, yo lo refiero a que hay un código, digamos, en un estado de la República que regula ese código una situación en A y que aplicando correctamente una interpretación de ese código civil Ok. sustantivo y el Código Procesal Nacional, eso nos lleva legalmente a obtener una resolución en sentido A y que otro código sustantivo con otra regulación nos lleve a un resultado y siguiendo el debido proceso y una argumentación, digamos, sensata racionalmente, no pido perfección racional, pero que nos lleva a esa otra decisión en sentido Z. Más que de precedentes, Sí. ambas decisiones son jurídicamente aceptables. A eso me Ese refería. tema, sí, no, perfectamente, en efecto es otra hipótesis. El tema me parece ahí, tiene que ver un poco con la conformación federal que tiene nuestro país, ¿no? Y porque esa parte del derecho privado se deja al ámbito de las entidades federativas. Unificar sustantivamente ya el derecho civil en todo el país, un código nacional civil, pues sería a lo mejor otro tema, pero sin duda eso es muy interesante, el tipo de cosas que van a hacer dependiendo la normatividad sustantiva, siempre y cuando esa normatividad sustantiva no vulnere derechos, porque ahí sí, ¿no? Se unifica. Hasta ahí dejaría mi comentario. Doctor Enrique Cáceres, adelante. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, Pati. Es muy interesante lo que están comentando. Este, experimentalmente lo que sabemos es que opera lo que he dado en llamar un principio de individualización cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que tú presentas el mismo input a una serie de sujetos y los sujetos procesan de manera distinta y dan outputs también distintos. Esa es una propiedad cognitiva natural. ¿Qué es lo que sucede? Eh, los anteojos epistémicos del positivismo que nos hicieron suponer que había respuestas objetivas o únicas respuestas correctas, enmascaró este fenómeno, pero es un fenómeno cognitivamente natural. Y es más, es más delicado de lo que dice Laura. Dentro del mismo código, la misma ley, encuentras decisiones diferentes y Daniel tiene una experiencia muy interesante en ese sentido que a lo mejor nos quiere comentar. Pero todavía hay algo más interesante desde el punto de vista procesal y epistémico. Puede ser que el mismo tipo de delito en distintos tipos de códigos con distintas regulaciones procesales dé lugar a declaraciones de verdad o falsedad diferentes, cuando estamos ante las mismas proposiciones que afirman que ciertos hechos ocurrieron, lo cual quiere decir que tienes también una pluralidad epistémica derivada de qué? De la pluralidad de las regulaciones procesales. En este sentido, lo que nos hace falta es hacer más investigación empírica para poder identificar patrones y divergencias, y aquí es donde probablemente la inteligencia artificial nos pueda ayudar a la estandarización de criterios. Pero creo que sí ya es momento de, si naturalizamos estas cuestiones, darnos cuenta que la objetividad y el razonamiento axiomático es un mito y que cognitivamente operamos como aquello que criticamos. Es una manera natural de procesar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Cáceres. Le cedo la palabra al doctor Daniel Gorra. Adelante, por favor. Gracias, profesora Velázquez. Y me quedé pensando en el ejemplo que dio usted. Tal vez lo entendí mal, pero es cuando usted habla de una solución A y una solución Z, ¿habla de un mismo sistema jurídico del cual se infiere A y Z o habla de dos sistemas jurídicos diferentes? Sí, es el mismo ¿Por qué sistema esto? jurídico que ¿Por qué la vivimos en pregunta? México. Ah, bueno, no, está bien. Yo entendí que hablaba de dos sistemas, dos debidos procesos, porque serían contrarios, pero no habría una contradicción. Pero no, ahí está claro. Usted hablaba del mismo sistema jurídico. Ah, listo. Eso es lo que quería saber. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con la segunda presentación del doctor Luis Fernando Reyes Ortega con el tema Avances en la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia. Mecanismos para garantizar el reconocimiento igualitario como personas ante la ley y el acceso a la justicia. Leeré una breve semblanza
El doctor Reyes Ortega es abogado por la Universidad de Cartagena, conciliador en Derecho, candidato a doctor en Derecho Procesal Contemporáneo, Universidad de Medellín, magíster en Derecho Procesal en la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Procesal en la Universidad Libre, especialista en contratación estatal en la Universidad de Medellín, docente e investigador universitario en la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco y la Universidad Libre, director del programa de Derecho de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, conjuez de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Doctor Reyes Ortega, le cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer por esta invitación, la doctora Carmen Patricia López. La verdad que, bueno, he estado acá escuchando todas las intervenciones, me han parecido pues maravillosas ahorita. Al Instituto de Investigación Jurídica, verdad que gracias estos eventos yo creo que le dan mucha más relevancia al derecho procesal, que a veces es un poquito relegado. Pensamos que todas las soluciones las podemos buscar desde el derecho sustancial, pero olvidamos a veces un poco lo que nos planteaba el doctor Jorge Ulises Carmone, que quiero empalmar. De hecho, iba a hacer un comentario, pero dije, voy a aprovecharlo para empalmar con el tema que voy a tratar, y es precisamente algo que usted resalta, el acceso a la justicia y el debido proceso, y cómo ese acceso a la justicia y ese debido proceso nos debe generar unos escenarios de igualdad en donde no se perciba una discriminación. Y creo que precisamente allí encaja la temática de la que les quiero hablar. Y antes de eso, mencionarles que en Colombia no tenemos la misma configuración. Digamos, México, al ser un estado federado, tiene pues distintas normatividades. Nosotros manejamos una sola constitución, una sola ley procesal en materia civil, en materia laboral, penal, contencioso administrativo. En cada una de las áreas del derecho tenemos normas sustanciales, normas procesales, pero están unificadas para todo el estado. Digamos que en ese sentido tenemos de alguna manera una uniformidad frente a la base normativa que regularía un determinado conflicto. Sin embargo, pues también se presentan casos en los cuales hay interpretaciones de los jueces y de pronto las cortes de cierre pueden tener una posición diferente frente a algún tipo de concepto. Sobre todo puede ocurrir, digamos, en materia civil, la corte de cierre nuestra es la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, pero tenemos también a nivel constitucional una Corte Constitucional cuya labor principal es la salvaguarda de la Constitución, que no haya de pronto una norma que vaya en contra de la Constitución, digamos que esa es su labor principal, pero allí surgen muchas veces conflictos, pero digamos que el acceso a la justicia y el debido proceso lo tenemos contemplado de una forma similar, en donde no solamente es la garantía de poder acudir a un juez, sino que se logre la materialización en la medida que se permite el acceso, que se cuenta con jueces, con un procedimiento claro, se pueden garantizar las distintas etapas y al final hay una solución efectiva al conflicto, previo a que cada una de las partes ha tenido la posibilidad de controvertir pruebas, de presentar sus posiciones frente a los argumentos que está planteando. Entonces, digamos que en ese sentido muy similar, y ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy amplio que hoy nos permite decir también desde Colombia hay una claridad frente al alcance del acceso a la justicia, al alcance del debido proceso, y que no solamente debe ser una garantía de orden procesal, sino que debe permitir que prevalezca el derecho sustancial. Es decir, el derecho procesal debe ser de una tal claridad y ser tan robusto que permita que frente a eso no haya mayores discusiones, para que la discusión realmente se centre en lo sustancial, que es pues donde en últimas está definido el derecho que tiene, digamos, a las partes en debate. Ahora bien, el punto es qué tanto en la práctica esto se materializa o qué tanto logramos en la práctica que se respeten todas estas garantías. Y digamos que en ese sentido,
Ya entrando en materia frente a la temática que les voy a plantear, que traigo para conversar en el día de hoy, que gira en torno a los avances en la implementación de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, específicamente en Colombia. Y aquí precisamente se plantea ese dualismo como mecanismo para garantizar el reconocimiento igualitario de las personas ante la ley, que nos llevaría a un escenario de derecho sustancial, y el acceso a la justicia, que es un escenario de derecho procesal. Esta investigación o este trabajo que les presento hace parte de una investigación que venimos desarrollando en un grupo de investigaciones sociales y jurídicas, que es precisamente en torno a los mecanismos para la protección de los derechos de personas vulnerables. Y dentro de los planteamientos que les voy a hacer, voy a centrarme en unos aspectos muy puntuales. Primero, que hablemos de cómo podemos o en qué casos podemos considerar que existen condiciones que generan vulnerabilidad. Segundo, hablar ya propiamente de la discapacidad y los modelos que han abordado el estudio, el análisis de la discapacidad y el impacto que tiene para una persona con discapacidad, su desarrollo dentro del contexto social. Hablar de los antecedentes que ha tenido el modelo social que actualmente aplica, para luego irnos a conversar un poco sobre la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad, específicamente de dos normas que trae esta regulación, que es el artículo 12, que habla específicamente del igual reconocimiento como personas ante la ley, y el artículo 13, que habla del acceso a la justicia. Luego plantearles qué está pasando con el concepto de capacidad en Colombia, de capacidad de este grupo poblacional, para luego pues ya mirar a nivel de conclusiones qué avances tenemos y también qué dificultades que de pronto ameritan que sigamos investigando y revisando de qué manera podemos lograr esa igualdad, esa inclusión y esa no discriminación real, o sea, que se materialice realmente al interior de los procesos. Bueno, en cuanto al concepto de vulnerabilidad, tomamos los planteamientos que se hacen desde las reglas de Brasilia, que fue precisamente el resultado de una cumbre judicial realizada en Iberoamérica en el año 2008, en Brasilia, en donde se definió que podrían considerarse condiciones que generan vulnerabilidad en las personas: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o minoritarias, la victimización, migración, pobreza, género y privación de la libertad. Digamos que dentro de esas causas que generan vulnerabilidad, el estudio que venimos realizando se centra específicamente en las personas con discapacidad. Y allí es donde resulta pertinente hablar de los modelos que históricamente han abordado el estudio de la discapacidad o han revisado la discapacidad. Cuando hablamos de modelos que abordan la discapacidad, encontramos básicamente dos: un modelo individual o unos modelos individuales y un modelo social. Cuando hablamos de modelo individual, hacemos referencia a que la discapacidad la centramos en la persona. Por eso hablamos de el discapacitado. ¿Sí? El problema, si lo miramos de esa manera, lo tenemos en la persona. Y allí es donde habría en algún momento que corregirlo, si tiene solución, dependiendo del momento histórico en que nos encontremos. En un principio, la discapacidad en ese modelo individual se asociaba a el pecado, a un concepto moral o religioso. Es decir, una persona con discapacidad era una persona que había cometido un pecado, que había atentado contra la iglesia, había ido en contra de Dios, él o su familia. Por lo tanto, esta discapacidad era algo que la persona debía asumir, debía aceptar, y en la medida que pudiera serle útil a la sociedad, podíamos mantenerlo en ella. De lo contrario, aplicábamos unos submodelos que era el eugenésico, eliminar físicamente a esa persona, o la marginación, sustraerlo de la comunidad en la medida que no le aportaba esto. Digamos que la evolución histórica nos llevó a seguir identificando la discapacidad en la persona, pero pensando en ubicar mecanismos que permitieran que esta persona pudiera rehabilitarse. Ahí comenzamos a ubicar el modelo médico o rehabilitador, que nos dice, mire, si una persona tiene una discapacidad, debe ser tratada.
si esa persona no logra una rehabilitación, hay que eliminarla o marginarla. ¿Por qué? Porque no le representa una utilidad a la sociedad. Y en ese contexto nos mantuvimos por muchos años hasta que se comienza a hacer un planteamiento con lo que conocemos hoy como el modelo social, que nos lleva a considerar que si bien existe personas que tienen algunas necesidades especiales, que pueden tener algunas deficiencias, la discapacidad no lo ubicamos en la persona, sino en todas esas barreras que debe enfrentar en la sociedad, que si logramos eliminarlas, podemos desarrollarnos todos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, el foco cambia y ya no nos vamos a centrar en cómo trabajamos directamente en la persona, sino en tratar de identificar en distintos ámbitos, educativo, recreación y justicia, cuáles son esas barreras que podemos identificar y de qué manera las podemos abordar o trabajar. Este modelo social nos dice, mire, las barreras que podemos encontrar o la discapacidad se puede centrar en tres aspectos básicos. El primero, en el cuerpo. Efectivamente, hay personas que pueden tener algunas deficiencias físicas que los llevan a necesitar o tener algunos requerimientos especiales para poder superar algunas barreras que pueden encontrar en la sociedad. Otro aspecto que puede generar una discapacidad es la misma familia. El entorno familiar, así como puede ser un escenario de mucha ayuda, de mucho apoyo, también puede ser ese escenario en donde al no aceptar que se tienen unos requerimientos especiales por una persona, no le brinda ese apoyo, ese acompañamiento y por el contrario, lo aísla. Y en ese mismo trato que se le da a la persona, se están generando allí unas circunstancias que lo afectan y lo marginan de ese grupo familiar y obviamente pues de su contexto social. De igual forma, el medio, digamos que muchas veces una gran barrera que vamos a encontrar en la sociedad es aptitudinal o actitudinal, ambas, de aptitud y de actitud. ¿Cómo percibimos a una persona que tiene una discapacidad o que tiene un requerimiento especial para su desarrollo o adicional para su desarrollo en la sociedad y cómo actuamos frente a esto? Digamos que todo eso hace parte del proceso que debemos abordar como sociedad para comenzar a hablar realmente de la eliminación de barreras que nos permitan llegar a ese escenario de igualdad real. Bien, antes de abordar la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, es necesario mencionar que hay unos instrumentos internacionales que se generaron como la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la Declaración de las Personas Sordociegas, y los traigo a colación para que miremos cómo se identificaba en ese momento la discapacidad en la persona. De hecho, el mismo nombre que se le da al instrumento internacional va orientado a eso, a que debemos trabajar la persona para, pues, buscando su integración a la sociedad, pero reconociendo que todavía nos encontramos en un modelo individual. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 es cuando realmente comenzamos a plantear que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo, que al interactuar con esas distintas barreras que encuentran en la sociedad, que les impiden su participación plena y efectiva, es cuando realmente podemos decir aquí se genera una discapacidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que genera la discapacidad? La barrera que encontramos en la sociedad. Ahora bien, esta convención hay dos normas que, digamos, donde se centra el planteamiento que traigo el día de hoy para motivar esta conversación, y es, por un lado, el artículo 12 de esta convención que nos dice: las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica e igualdad de condiciones con las demás, entre otras cosas, para adoptar decisiones, heredar bienes o tener acceso a préstamos bancarios. En ciertas circunstancias, el Estado tiene la obligación de prestar apoyo y asistencia a las personas con discapacidad en la adopción de decisiones
y el ejercicio de su capacidad jurídica. Digamos que cuando nosotros escuchamos esta norma y consideramos o seguimos viendo la discapacidad en el individuo, decimos, pero ¿cómo una persona que tiene una condición, de pronto, no digamos de un requerimiento especial para su movilidad o tiene una movilidad reducida, si no hablemos a nivel cognitivo, podríamos considerar, pero ¿cómo le vamos a garantizar o cómo le vamos a permitir una toma de decisiones si es posible que tome una mala decisión? Y ahí viene un primer punto que les quiero plantear para que repensemos un poquito o para que pensemos un poquito, y es, ¿acaso una persona que consideremos que tiene todas sus capacidades, que tiene el uso pleno de sus capacidades, no puede tomar una mala decisión? Entonces, una persona con discapacidad siempre tendría que tomar buenas decisiones o también tiene el derecho a equivocarse. Y como Estado lo que tenemos que garantizar es que cuente con todos los mecanismos, todos los apoyos para que pueda tomar una decisión y pueda manifestarla, digamos, comprendiendo la dimensión de esa decisión, independientemente pues de que el impacto también puede generar consecuencias negativas. Pero se los planteo porque nos resulta de pronto un poco contradictorio, porque por otro lado diríamos, pero es que el Estado también tiene que garantizar, tiene que proteger el derecho de estas personas para que no resulten afectados en su patrimonio, por ejemplo. Pero digamos que esa garantía se da en la medida que se permita contar con los apoyos suficientes para la toma de decisiones. Y ahí es donde viene el primer planteamiento. ¿Qué ha hecho el Estado colombiano en torno a la regulación de la capacidad plena de las personas con discapacidad? ¿Ok? Y el segundo planteamiento viene en torno al artículo 13, que hace referencia al acceso a la justicia. Esta norma nos dice, los Estados partes realizarán ajustes apropiados para asegurar que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que las demás como participantes en todos los procedimientos judiciales. Los Estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Frente a este planteamiento o a esta norma, la inquietud que nos surge es, bueno, en Colombia tenemos escenarios para acceso a la administración de justicia en donde por regla general necesitamos de un abogado para poder acudir a un juez. Es excepcional los casos en los cuales podemos acudir de manera directa, sin necesidad de un apoderado. Podríamos decir, bueno, pero una persona con discapacidad que cuente con un apoderado y su abogado tenga los mecanismos para acudir ante este juez y poder hacer valer su derecho, pues ya estamos cumpliendo. Y de pronto decir, se garantizó el acceso a la justicia porque cuenta con un apoderado. La norma va mucho más allá y nos dice, es garantizar que la persona pueda participar de manera directa. Miremos entonces un escenario en el cual buscamos que se practique un interrogatorio de parte o nuestro testigo es la persona con discapacidad o el perito que va a intervenir dentro del proceso. ¿De qué manera garantizamos que pueda darse una intervención real de la persona de forma directa dentro del proceso judicial? Allí es donde realmente se encuentra ubicado el reto en este momento para poder garantizar que las personas con discapacidad accedan a estos escenarios. Bueno, ¿qué está pasando en Colombia o qué ha ocurrido en Colombia a partir de la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de la Convención de Naciones Unidas? Desde el año 2009, Colombia acoge la convención y comienza unos procesos que inicialmente fueron de reformas en cuanto a alguna terminología que se manejaba a nivel de códigos, código civil principalmente, se comenzó una regulación y a cambiar algunos términos que podían resultar peyorativos, pero digamos que no se hacía un impacto mayor, no se generaba un mayor impacto dentro del ordenamiento jurídico. Para el año 2013 comienza a partir de regulaciones también de orden legal a exigirse formación
para los servidores públicos, para todos aquellos que hacían parte de la rama judicial, pero también de otro tipo de entidades que prestaban servicios a la comunidad, para que comenzaran a recibir una formación sobre las distintas herramientas que de pronto se podían tener a la mano para garantizar una atención adecuada y un servicio real a las personas que acudían a ellos. Pero es desde el año 2019, con la ley 1996, que realmente se da, digamos, un cambio desde el orden normativo, que ahorita les cuento cómo vamos en implementación, pero realmente fue un cambio sustancial, porque esta ley 1996 nos dice, en Colombia, a partir de la promulgación y entrada en vigencia de esta ley, toda persona mayor de edad se considera capaz. Es decir, todas las personas con discapacidad que sean mayores de edad van a tener su capacidad plena. ¿Ok? Y el Estado debe garantizar que cuenten con los apoyos requeridos para la toma de decisiones. ¿Dónde estuvo el gran cambio que se generó con esto? En Colombia veníamos manejando un proceso que se conocía como proceso de interdicción, en el cual una persona con discapacidad, a través de un proceso judicial, se le designaba un curador, guardador, que iba a encargarse de la administración de sus bienes, que iba a tomar las decisiones por esta persona. Pero si lo miramos de acuerdo a los modelos que les mencionaba ahorita, esto era prácticamente prescindir de una persona dentro de la sociedad. Si yo no puedo tomar mis propias decisiones, siempre requiero que alguien tome decisiones por mí. Y hay algunas que no puedo llegar a tomar. Por ejemplo, quiero casarme y no puedo porque tengo restringida esa posibilidad. Realmente estamos anulando de alguna manera a esa persona de la sociedad. Al hacer este cambio, desaparece ese proceso de interdicción en Colombia. Se deja de hablar de este concepto, pero comenzamos o incorporamos dentro del ordenamiento jurídico la necesidad de los apoyos, ¿sí? Como una nueva figura para garantizar que toda aquella persona con discapacidad mayor de edad pueda contar con las herramientas o los apoyos que necesite para la toma de decisiones. Les decía que esto representa un gran reto a nivel de implementación porque es muy amplio. Es decir, lo que puede ser un apoyo o un requerimiento para una persona puede no serlo para otra. Entonces allí se hace necesario la identificación con claridad de cuáles son esas valoraciones que debemos hacer para llegar a determinar los apoyos que realmente requiere una persona y de qué manera se pueden hacer esta asignación de apoyo. Entonces allí se genera un nuevo panorama que les planteo de esta manera. Se elimina la interdicción, que solo era por vía judicial, y ahora se va a incorporar la posibilidad de unos acuerdos de apoyo. Estos acuerdos de apoyo se pueden realizar ante los notarios, que en Colombia son personas que dan fe pública de actuaciones que realizan las personas, pero también se pueden hacer ante centros de conciliación. Centros de conciliación que pueden ser privados. Disculpe, maestro, lamento interrumpirlo. Ya el tiempo, le envié un mensajito, pero el tiempo ya se terminó. Si le parece un minuto más para que pueda un poco cerrar. Perfecto, cómo no. Pero la idea con esto. Les decía, los acuerdos de apoyo los podemos celebrar ante notarios, ante conciliadores. También lo podemos hacer por vía judicial, asignación de apoyos judiciales. Y tenemos algo que se llama las directivas anticipadas, que es cuando una persona puede designar quién puede ser eventualmente su apoyo para el caso en el cual requiera a futuro la toma de una decisión. Esto que les estoy planteando es de la orden sustancial, es decir, desde la órbita del derecho sustancial. ¿Qué está pasando en el derecho procesal? En el derecho procesal encontramos que realmente no se han implementado unas medidas que logren la materialización de estos derechos. Es decir, tenemos un proceso en donde se han incorporado, por ejemplo, la virtualización del proceso, pero realmente esta virtualización no tiene un enfoque diferencial. Es decir, las herramientas con las que contamos, salvo software que permiten de pronto una ampliación del tamaño de letras o que permiten la lectura de textos que facilitan a algún grupo poblacional con algunos requerimientos especiales la solución a sus problemáticas.
Todo esto ha llevado a otra investigación que venimos realizando y pues que espero poder compartirles a futuro, que es precisamente pensar en qué mecanismos procesales podemos implementar para garantizar el acceso a la justicia de personas con discapacidad a partir de la implementación de nuevas tecnologías, pero nuevas tecnologías que contemplen un enfoque diferencial, que creo que allí podríamos encontrar gran parte de las soluciones que, como les digo, en muchos casos son demasiado personales, individuales, de acuerdo con los requerimientos que puede llegar a tener cada persona. Bueno, para no abusar del tiempo, agradezco muchísimo el espacio y espero haya sido de utilidad esta información. Muchas gracias, maestro Reyes Ortega, por tan interesante presentación en cómo nos muestra un poco qué sucede en Colombia y cuáles han sido los avances en esta implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cómo han implementado y están todavía en el proceso de implementación de estos mecanismos que permitan ya en la práctica, digamos, llegar a cumplir con la Convención, permitiendo que existan esos elementos para que todas aquellas personas con discapacidad puedan tener acceso a la justicia. Y aquí me parece muy interesante recalcar y también que hizo una observación muy interesante con relación a la capacidad misma, al concepto, porque allí también desde la convención es importante que volvamos a analizar y volver a cuestionar sobre si se va a analizar la capacidad como una aptitud o como una idoneidad, para también en ese sentido poder aterrizar todos estos principios, tanto convencionales o constitucionales también, cuando ya son adaptados en el derecho interno, pero que también de manera eficiente lleguen a todas estas personas que tienen disminuidas hasta cierto punto ciertas cualidades que nosotros damos por sentadas. Vamos a dar paso a las preguntas. En el chat no tenemos ninguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta que quieran formular de manera oral? Yo tengo una pregunta, pero quisiera mejor dejarla para el final de todas las intervenciones por razones de tiempo. Muy Muchas bien. gracias, Laura. Entonces, sí, entonces yo creo que sí vamos a hacerle, vamos a dar paso a las demás, a las otras dos intervenciones y mejor dejamos las preguntas al final para poder este, mm, ser un poco más eficientes con el tiempo. Bueno, la siguiente presentación la realizará el doctor Juan Manuel Herreros López y la doctora Aranzazú Fátima Roldán Martínez con el tema La protección jurisdiccional de los derechos sociales en España y en el Consejo de Europa, España. Leeré brevemente una semblanza del doctor Juan Manuel Herreros. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad a Distancia de Madrid, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene 2 sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora y ha realizado estancias en el Institute of Advanced Legal Studies y el King's College de London. Ha impartido docencia desde 1994 en diversas universidades y ha dirigido un proyecto de investigación financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y ha participado en 14 proyectos de investigación y en contratos con administraciones legales. Por su parte, la doctora Aranzazú Roldán es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, acreditada como profesora titular de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, con 3 sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Tienen 20 minutos para hacer la presentación. Cuando queden 3 minutitos, yo les enviaré un mensaje privado para que tengan un poquito la idea del tiempo. Muchísimas gracias y tienen toda la palabra. Muchas gracias. Confiamos en ajustarnos al tiempo que se nos otorga. Buenos días allí en México, buenas tardes aquí en España. Nuestra intervención, como queda fijado en el programa y consensuamos en su día con la organización,
versa sobre la protección jurisdiccional de los derechos sociales en España y en el Consejo de Europa. Antes de comenzar la intervención, si quisiéramos agradecer a la organización del foro y en concreto a la doctora Carmen Patricia López, el que nos hubiese invitado. Para nosotros es un placer y un honor estar hoy aquí y poder participar y colaborar en este foro. La intervención que vamos a hacer la profesora Arantxa Roldán y yo se estructura en estos 4 puntos. No sé si se ve bien la diapositiva. De estos 4 puntos, de los 3 primeros me voy a responsabilizar yo, voy a hablar yo, y la profesora Arantxa Roldán terminará la intervención con el 4º punto. Aunque esto pudiera parecer un poco desequilibrado, no lo es, porque el 4º punto es el más interesante, el más relevante y el que es objeto de mayor desarrollo. Bien. Para entender bien el objeto de nuestra ponencia, tenemos que empezar hablando, siquiera brevemente, de nuestro sistema multinivel de tutela de los derechos. En España, como en otros países de nuestro entorno europeo y como en muchos países latinoamericanos, porque así me consta, gozamos de un sistema multinivel de tutela, de suerte que los ciudadanos, los titulares de los derechos, primero acuden a la protección jurisdiccional que se dispensa en el Estado, la protección nacional, y luego tienen la posibilidad de acudir a una protección jurisdiccional internacional. En el caso de España, esa posibilidad es una posibilidad doble, puesto que se puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, invocando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todo el mundo sabe, y si no lo recordamos aquí, que España es un Estado miembro de la Unión Europea, de ahí esta posibilidad. Y además, como miembro también del Consejo de Europa, un ciudadano español puede acudir a los órganos jurisdiccionales del Consejo de Europa, que en este caso son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, invocando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es un texto que reconoce fundamentalmente derechos civiles y políticos, y también puede, dentro del Consejo de Europa, dentro del ámbito del Consejo de Europa, acudir al Comité Europeo de Derechos Sociales, invocando la Carta Social Europea, un texto que reconoce fundamentalmente derechos sociales y es el que aquí a nosotros más nos interesa. Bien, ajustándonos al título de la ponencia, nosotros aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en la protección jurisdiccional del Estado español y luego en la que se dispensa en el ámbito del Consejo de Europa. Dejamos, por lo tanto, al margen, sin perjuicio de que pueda haber preguntas en un posterior coloquio, la protección propia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en tanto que, como ya he dicho, también es una posibilidad con la que cuentan los ciudadanos españoles. En el ámbito estrictamente nacional, es importante empezar diciendo que ya desde la Constitución los derechos en España están bastante diferenciados. Por un lado, cabría hablar de derechos fundamentales que están formados sobre todo por derechos civiles y políticos y que van a gozar de una protección jurisdiccional reforzada. Y por otro lado están los derechos sociales que no gozan de esa protección jurisdiccional reforzada. En la propia Constitución, a la mayoría de los derechos civiles y políticos se les califica de derechos fundamentales y libertades públicas, mientras que los derechos sociales, en su mayoría, con algunas excepciones que ya menciono aquí, a esos derechos sociales se les engloba dentro de una rúbrica titulada
principios rectores de la política social y económica. Esta denominación ya es significativa y ya nos está indicando que los derechos sociales en nuestro texto constitucional, más que derechos subjetivos, son en muchos casos principios programáticos. Y efectivamente, muchos de esos derechos sociales están reconocidos con una formulación que invita más a una programación aspiracional que a un derecho subjetivo sensu stricto. Esta diferencia entre derechos fundamentales, es decir, derechos civiles y políticos de un lado y derechos sociales de otro, es importantísima y tiene sus consecuencias procesales, tiene sus consecuencias en la protección jurisdiccional. De forma resumida, grosso modo, esas consecuencias son las siguientes. Mientras que los derechos fundamentales disponen de un recurso de amparo judicial primeramente y de forma subsidiaria de un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional, esa posibilidad no existe en el caso de los derechos sociales, insisto, con la excepción de algunos derechos sociales, concretamente el derecho a la educación, la libertad sindical y el derecho a la huelga, que son derechos sociales claramente, de forma inequívoca, pero que sin embargo en la Constitución están reconocidos dentro del grupo de los llamados derechos fundamentales y libertades públicas. En el caso de estos derechos, los derechos fundamentales, como he dicho, hay primeramente un recurso de amparo judicial que se sustancia en la jurisdicción ordinaria ante los tribunales ordinarios y que se caracteriza por la existencia de un procedimiento judicial especial, un procedimiento preferente y sumario, un procedimiento que tiene los rasgos de preferencia y sumariedad y que es un procedimiento relativamente rápido y directo que tiene como objeto dirimir si ha habido vulneración de un derecho fundamental o no. Subsidiariamente, y para el caso de que el ciudadano considere que no se le ha tutelado suficientemente su derecho en ese amparo judicial, existe la vía subsidiaria, repito, del recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional. Una vez agotadas estas dos vías es cuando se puede acudir a la protección internacional, a la protección o bien del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o bien ante los órganos del Consejo de Europa. En el caso de los derechos sociales, que repito, son los que aquí nos interesan y nos ocupan, no existe en ningún caso la posibilidad del amparo constitucional, una vez más recuerdo, salvo en estos tres derechos, aunque sí que existe la posibilidad de la protección jurisdiccional en los tribunales ordinarios. Pero ni siquiera aquí nos encontramos con un procedimiento especial, preferente y sumario, sino que esa protección jurisdiccional ante los tribunales ordinarios se hará a través del correspondiente procedimiento ordinario. No es, por lo tanto, un procedimiento creado ex professo para, de forma rápida, de forma directa, determinar si ha habido lesión o no de un derecho social. Y no solo eso, sino que en el caso de los derechos sociales, también por mandato de la propia Constitución, esa protección jurisdiccional va a estar muy condicionada por el desarrollo que haya hecho el legislador del derecho social en concreto. Es decir, estos derechos sociales, llegado el caso, se pueden invocar ante un tribunal de justicia, pero siempre circunscribiéndonos al desarrollo, a los términos que haya dispuesto el legislador. Cosa que no es tan así en los derechos fundamentales y libertades públicas, donde aun con la ausencia de un desarrollo legislativo siempre es posible acudir al amparo judicial y, en su caso, al amparo constitucional a los que antes me he referido. ¿De acuerdo? Saltamos ahora a la tutela de los derechos sociales ante el Consejo de Europa.
Ya he señalado al principio que en el Consejo de Europa nos encontramos con dos textos y en consecuencia también con dos órganos que interpretan y aplican esos textos. Por un lado, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por otro lado con la Carta Social Europea, que es la que aquí nos interesa porque es en ella donde se reconocen los derechos sociales. Respecto del Convenio Europeo de Derechos Sociales, nos encontramos con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, mientras que respecto de la Carta Social Europea, nos encontramos con el Comité Europeo de Derechos Sociales. Pues bien, dicho esto, en el ámbito del Consejo de Europa ocurre algo bastante semejante, bastante parecido a lo que acabo de explicar que sucede en España. Y es básicamente que los derechos sociales respecto de los derechos civiles y políticos cuentan con una menor protección. ¿Por qué es esto así? Pues por varias razones que intento resumir. En primer lugar, el Convenio Europeo de Derechos Humanos es un texto, es un tratado internacional del que inequívocamente siempre se ha predicado una clara naturaleza jurídica y una clara eficacia jurídica. Y en consecuencia también las resoluciones, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son sentencias que desde el principio han sido vinculantes, obligan a los poderes públicos de los estados firmantes del tratado. Además, y como no puede ser de otro modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene la organización propia de un tribunal de justicia y se conduce, actúa siguiendo las pautas propias de un procedimiento judicial. Sin embargo, en el caso de la Carta Social Europea nos encontramos con un texto que desde el principio nace como un texto programático. Recordemos que también en la Constitución española la mayoría de los derechos sociales se configuran o se conciben como derechos o principios programáticos. Pues la Carta Social Europea nace también con esa vocación aspiracional de programa, ¿de acuerdo? Y en consecuencia también el Comité Europeo de Derechos Sociales va a ser un órgano que al interpretar y aplicar la Carta dicte resoluciones que desde el principio no se han considerado resoluciones vinculantes, sino resoluciones que conllevan recomendaciones. ¿De acuerdo? De hecho, durante muchos años, el principal procedimiento utilizado por el comité era el de los informes anuales, es decir, el del examen y valoración de los informes anuales que cada Estado miembro tenía que enviarles sobre el estado de los derechos sociales en el país, ¿de acuerdo? Y el comité evaluaba, examinaba ese informe y hacía una serie de objeciones y de recomendaciones, pero en absoluto vinculantes, ¿de acuerdo? La cosa cambia, no obstante, en 1996, cuando se hace una revisión de la Carta y nos encontramos con lo que ahora se denomina Carta Social Europea revisada. Esa revisión incorpora las llamadas reclamaciones colectivas. Reclamaciones colectivas de las que se va a ocupar ahora mi compañera Arantxa Roldán, pero que ya adelanto yo, implican conferir a la Carta y por ende también a las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales una mayor fuerza jurídica, una mayor fuerza vinculante. Y eso está teniendo desde 1996 una serie de consecuencias, un progreso claro en la mayor naturaleza jurídica y en la mayor eficacia jurídica de la Carta. Simplemente decir que la Carta Social revisada y el procedimiento de reclamaciones colectivas se dejó su suscripción por parte, su ratificación por parte de los Estados miembros, se dejó a la voluntad de estos, que hay muchos Estados que no lo han suscrito, que no lo han ratificado y que en el caso de España esa ratificación se produjo
en junio de 2021. Es, por tanto, una ratificación todavía reciente. Pues bien, de las reclamaciones colectivas y de su vinculación con el control de convencionalidad les va a hablar mi compañera Arantxa Roldán. Pues resumiendo en 5 minutos, ¿cómo están aplicando los jueces la Carta Social Europea? A través del control de convencionalidad. Como les pongo aquí, el fundamento constitucional del control de convencionalidad que llevan a cabo los tribunales se encuentra en la misma Constitución y también en una ley del año 2014 donde se reconoció que los tratados internacionales eran de aplicación directa, salvo que por el texto resultaba evidente que era necesario un desarrollo normativo. Y además se mandata a todos los organismos públicos para que vigilen el cumplimiento de las obligaciones de los tratados internacionales. El control de convencionalidad lo realiza la jurisdicción ordinaria, es decir, desde juzgados de lo social, tribunales superiores de justicia, Tribunal Supremo. En caso de que identifiquen que hay una contradicción entre una norma interna y una norma internacional, el Tribunal Constitucional ha dicho que lo que tienen que hacer es inaplicarla, no invalidarla. Bien, el Tribunal Supremo ya desde la Carta Social Europea de 1961 ha venido haciendo control de convencionalidad, sobre todo en etapas especialmente duras, como por ejemplo fue la etapa del COVID, donde incluso se acudió a la Carta Social Europea para encontrar un fundamento jurídico para poder presentar un recurso en proceso especial de tutela de derechos fundamentales por vulneración del derecho a la integridad física y la salud de las personas que tenían que trabajar en servicios esenciales. Presentaron demandas solicitando que se les dieran equipos de protección individual. Pues con base en la Carta Social Europea se considera que se ha vulnerado su derecho a la integridad física y se articula a través de un proceso especial de tutela de derechos fundamentales. También a partir del año 2012, con la crisis económica, la normativa española en materia de despido fue muy regresiva, se retrocedió en materia de indemnizaciones, se redujeron prácticamente a la mitad la cuantía de las indemnizaciones por despido y encontramos también que los juzgados de lo social, tribunales superiores de justicia, hacen el control de convencionalidad. El control de convencionalidad finalmente ha sido reconocido de manera expresa por la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 140-2018. Frente a tribunales que han hecho con normalidad el control de convencionalidad de la Carta Social Europea, nos encontramos, sin embargo, todavía algunas reticencias a día de hoy en algunos tribunales que en aras de la seguridad jurídica, de la división de poderes, se niegan a aplicar, a interpretar las normas internas conforme a los dictados de la Carta Social Europea. Junto al control de convencionalidad es importantísimo el procedimiento de reclamaciones colectivas. España, con mucho retraso, en 2021, ha ratificado la Carta Social Europea, revisada, y ha ratificado también el protocolo de reclamaciones colectivas. ¿Qué significa esto? Que todas las reticencias que tenía España a aceptar una fuerza jurídica, por así decir, fuerte de la Carta Social Europea han caído, porque voluntariamente la ha ratificado y ha aceptado que las organizaciones internacionales de trabajadores y de empresarios, las organizaciones no gubernamentales, puedan presentar una reclamación contra el Estado español por no cumplimiento de la Carta Social Europea. Hasta la fecha se han presentado 6 reclamaciones colectivas, la mayoría por sindicatos. De esas 6 reclamaciones colectivas tenemos ya 2 decisiones de fondo, una sobre la inadecuación de la indemnización prevista en nuestro derecho en caso de despido injustificado. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dicho claramente que nuestra normativa no respeta la Carta Social Europea porque es una indemnización tasada y conforme a la Carta Social Europea habría que valorar también los daños y perjuicios tasados. Justamente hoy, el Comité de Ministros ha dictado resolución y ha conminado al Gobierno español a que reforme nuestra legislación para adaptarse a la Carta Social Europea. Segunda reclamación que ha recibido también una decisión de fondo. En Madrid hay una zona que se llama la Cañada Real, donde viven personas en situación de grave vulnerabilidad económica, 1.800 niños, 4.000 mujeres, sin electricidad, sin agua, soportando temperaturas de 40 grados en verano, de temperaturas bajo cero en invierno, y se le desconectó la energía eléctrica. Se presenta reclamación colectiva, esta vez por una ONG internacional, y justamente ayer recayó el dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales
declarando que España está incumpliendo la Carta Social Europea, vulnerando el derecho a la protección de la infancia, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, hasta 6 artículos. Precisamente esta reclamación colectiva tenía como novedad que se habían pedido medidas cautelares, en tanto que recayera el dictamen del Comité de Derechos Sociales, y se dictaron medidas cautelares ordenando que se mantuviese la conexión a la energía eléctrica hasta que recayese el dictamen, ordenando al Gobierno que adoptara medidas de realojo. Bueno, nada de eso se hizo, lo cual nos hace pensar, si tienes tantas prisas en ratificar la Carta Social Europea revisada y en aceptar el protocolo de reclamaciones, cuando ha llegado simplemente un momento que era de poner en práctica unas medidas cautelares, el Gobierno español, sin embargo, no lo ha hecho. Estamos en una etapa que se abre ahora con las 2 decisiones de fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales, y estamos a la expectativa de qué va a hacer el Gobierno y el carácter vinculante que tiene los dictámenes del Comité Europeo de Derechos Sociales. Muchísimas gracias por tan interesante presentación. Como comentábamos hace un momento, las preguntas, por favor, a todos aquellos que quieran presentar alguna cuestión, si la pueden hacer por chat y la presentamos al final de la siguiente presentación. Para concluir, tenemos al profesor Johann Sebastian Lozano Parra, quien nos va a hablar del tema modelo de justicia restaurativa, filosofía y reglas de la Corte Constitucional para su operatividad en el Estado colombiano. Brevemente haré referencia a una semblanza. El doctor Lozano Parra es abogado, magíster y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Libre Seccional Socorro, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, director de la Dirección de Investigación de la Subdirección de Diversidad y Género del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del Colectivo Nacional de Abogados y coordinador de investigación del Centro Internacional de Estudios Jurídicos Interdisciplinarios, catedrático y codirector de la revista UNA de la Universidad de los Andes, docente catedrático de la Universidad Libre Seccional Socorro, asesor jurídico y metodológico, y categorizado actualmente como joven investigador por el Ministerio de Ciencias. Doctor Lozano Parra, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Bueno, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí. Voy a ser muy breve. Voy a utilizar, debido a la hora y a la misma organización, pues en vez de utilizar 20 minutos, voy a utilizar más o menos 15 minutos, que es el tiempo mínimo como para agilizar y que pues de una u otra forma también salgamos adelante con el evento. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Mi nombre es Johan Sebastián Lozano Parra y en la tarde de hoy voy a explicarles la ponencia titulada Modelo de Justicia Restaurativa, Filosofía y Reglas de la Corte Constitucional para su operatividad en el Estado colombiano. El orden de la presentación se divide en 5 grandes momentos. Sí, vamos a hablar de una introducción muy breve acerca de la justicia restaurativa. En un segundo momento vamos a hablar del modelo de justicia restaurativa que justamente Colombia utiliza. Después, para hablar de la filosofía que la Corte Constitucional ha establecido para justamente ese modelo de justicia restaurativa, las reglas que también ha establecido y finalmente unas conclusiones acerca de cuál es el estado en el que se encuentra Colombia en estos momentos frente al modelo de justicia restaurativa. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es el orden de nuestra presentación y el orden de apertura del mismo. No siendo más, tenemos en cuenta que la justicia restaurativa a nivel doctrinal y teórico inició en 1970, sí, tiene un origen muchísimo atrás, sí, inclusive hay gente y hay doctrinantes que consideran que los primeros vestigios de justicia restaurativa fueron con los juicios de Nuremberg en su momento después de la Segunda Guerra Mundial, ya 1940 y algo. Pero en Colombia no fue sino hasta la Constitución de 1991 que realmente empezó a funcionar y empezó a dar operatividad la figura de justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico colombiano, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en ese momento? Un cambio de paradigma completo. Pasamos de ser un Estado de derecho a un Estado social y democrático de derecho, ¿sí? Un gran cambio teniendo en cuenta que empezamos a tener como elementos esenciales de operatividad en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, la dignidad humana, y una serie de nuevos derechos que justamente traían un cambio completo en cómo se estaba visualizando la justicia, ¿sí? Por eso es que hablamos
y me apaño bastante a los comentarios que los ponentes anteriormente decían que se estaba humanizando el proceso y estamos hablando ya de una categorización de hablar del derecho procesal con los derechos humanos bastante grandes, porque justamente todos aquellos aspectos que configuraban el Estado colombiano pues empezaban a constitucionalizarse y hoy en día a convencionalizarse. Y todos esos cambios los trajo la Constitución Política de 1991 en Colombia. Y uno de esos grandes cambios fue que justamente a la Fiscalía General de la Nación se le genera una obligación de asistir a la víctima, de restablecerle los derechos y de reparar íntegramente. No ellos tenían que hacerlo, sino que justamente tenían que generar el escenario para que eso ocurriera. ¿A quiénes? Justamente a la víctima en relación con el victimario, de forma tal que se pudiese vincular a ambas partes para lograr una reparación. Pero no hablamos de una reparación totalmente individual, sino que justamente la Constitución Política permitió y dio una apertura a que esa reparación fuese colectiva e inclusive también territorial. Sí, es decir, que ya no solo se repara a un individuo, ya no solo se repara a unas colectividades, sino que inclusive puede repararse a los territorios. Es decir, cómo yo puedo reparar un determinado territorio por el daño que se le generó cuando un victimario, ejemplo, hablamos de aquellas personas inmersas en conflicto que generaron daño ambiental a un determinado territorio. Inclusive el medio ambiente hoy en día es también sujeto de reparación como víctima. ¿Sí? Todos estos cambios que pues no fueron taxativos, sino que fueron dados por ese pequeño aspecto que decía reparar íntegramente, permitieron que la jurisprudencia de la Corte Constitucional empezara a ampliar esos conceptos, empezara a impulsar en materia penal aspectos de conciliación, restauración, reparación y satisfacción de aquellos intereses colectivos e individuales que se tenían en Colombia, ¿sí? Que no era nada más y nada menos que pues buscar un cambio completo de cómo las víctimas hoy en día podían ser reparadas, ¿sí? Y realmente poder salvaguardar todos aquellos nuevos aspectos que tenía la Constitución Política de 1991, que era la protección íntegra de la dignidad humana de las personas. Eso trajo que en nuestro sistema penal la justicia restaurativa, más allá de entrar por medio de este enfoque constitucional, surgiese como una necesidad social, ¿sí? Generamos un escenario para, digamos, nuevos enfoques, o enfoques que pudieran, por una parte, solucionar problemas de inequidad y por otro, la reconstrucción del tejido social que teníamos. Y más teniendo en cuenta que Colombia, por la misma connotación de violencia que vive, tenía un tejido social a nivel de su población bastante dañado, ¿sí? Las víctimas estaban perdiendo la confianza en el sistema jurídico, en el sistema penal, ¿sí? Y entre otros serie de problemas que pues no estaban del todo solucionados. Entonces la justicia restaurativa nace como una necesidad y empieza a introducir nuevas perspectivas de qué y cómo se tiene que reparar o cómo tiene que en últimas el victimario ser, digamos que resarcido de bueno, tiene que entrar a reparar a la víctima de una u otra manera. Entonces esto generó una modificación a los paradigmas que pues se tenían en su momento, que era un paradigma de justicia retributiva y represivo, ¿sí? Hacia un modelo restaurativo, que pues en últimas era el que John Rawls establecía. Pero teniendo en cuenta que Colombia no adoptó el modelo de John Rawls tal cual como él lo establecía en sus modelos teóricos, sino que fue un proceso que entró a formar parte de la visión social que pues Colombia tenía, que no era nada más y nada menos que afrontar los conflictos y solucionar aquellos enfrentamientos de criminalidad desde la óptica de la reconstrucción de las relaciones entre las víctimas y los victimarios. De tal manera que el modelo que entró a aplicarse en Colombia no era otro que alejarnos completamente de la perspectiva del acto delictivo y del infractor hacia la víctima y el daño que ésta le infligió a esa víctima, es decir, que el victimario le infligió a la víctima y cómo esto puede ser reparado, ¿sí? Digamos que cómo podemos entonces entrar a satisfacer aquellos intereses de la víctima sin que necesariamente exista un castigo de por medio o por otro lado, a pesar de que existe un castigo de por medio, cómo realmente la persona entra a ser reparada, teniendo en cuenta que muchas veces el mero castigo deja también una zozobra en la víctima que pues no puede ser reparada de alguna otra manera. De forma tal que pues entramos a un escenario en los cuales buscamos entender cuáles eran los intereses de la víctima, reconocer
que ella sufrió, ¿sí? Bueno, pero a pesar de que ella sufrió, ¿cómo entramos entonces a reparar ese sufrimiento? ¿Sí? Repararle el daño que se le infligió y finalmente restaurar su dignidad, que justamente ahí es donde se replantea el concepto de justicia, ¿sí? Vamos a entrar a repararle, a restaurarle la dignidad que en su momento perdió, que en su momento, pues, de una u otra manera, pues, se generó un poco de conflicto, de tal manera que se generaba otro escenario, que era restablecer la paz social, es decir, restablecer y reparar todos aquellos tejidos y lazos sociales que, pues, estaban tan dañados, que como lo venía diciendo, pues, se generó también no solo a razón de el conflicto armado que teníamos y que, pues, hoy en día también tenemos, sino todos aquellos secuelas que dejaron, sí, las separaciones de familias, los conflictos entre mismas familias, los conflictos entre habitantes de un mismo territorio y todo ese tipo de circunstancias que tenían que entrar a repararse, justamente reconociendo que yo como victimario le generé un sufrimiento y que yo como victimario tengo la potestad de reparar a la víctima, ya sea patrimonial o simbólicamente, de manera tal que pues se genera un escenario que pues de una u otra manera realmente replantea el concepto de justicia, que era uno en el cual pues yo como victimario también tengo una tarea y no simplemente es pagar con una privación de la libertad o con o con digamos o sanciones económicas como muchas veces también lo es. De forma tal que entendiendo todo ese modelo, la Corte Constitucional en múltiples sentencias que pues como lo pueden estar viendo en la presentación abajo están citadas la C 979 del 2005, la SU 122 del 2022, la C 538 del 2019, entre otras sentencias, ha empezado a generar una nueva filosofía, una nueva manera de entender la justicia restaurativa. Es decir, pasemos de entender la mera justicia como un aspecto de castigo y miremos que esos conflictos que son penales también son conflictos sociales. Eventualmente entendamos que existe un conflicto social y que pues de una u otra manera ese delito se generó a razón de un problema social que el mismo Estado también ha podido generar. Sí, o sea, es decir, el Estado tiene una ausencia de participación o de presencia y ha generado escenarios para que los delitos se materialicen, es decir, se generen, que independientemente de que, pues, digámoslo, a veces exista participación directa del Estado, que pues también es real, el mismo Estado por su omisión ha generado un momento para que pues en última se generen esos delitos. Entonces yo como Estado, ¿por qué tengo que entrar a castigar y únicamente tener la salida del castigo como la única posibilidad cuando yo he sido también el generador de esos escenarios? Entonces vamos entonces también a generar un escenario para que nosotros facilitemos el diálogo. ¿Sí? Que en eso fue en últimas lo que permitió la justicia restaurativa, ¿sí? Y es una manera, pues, en últimas que la misma Corte Constitucional ha hablado de facilitar la función punitiva, es decir, existe un diálogo, pero no un diálogo que sea obligatorio, sino que debe existir digamos, una manera un margen de autonomía de la voluntad por parte de las víctimas. Si la víctima, que fue la que recibió el daño, en últimas no quiere hacer parte de eso, porque para ello, a pesar de que vaya a ser resarcida patrimonialmente, resarcida simbólicamente, y todo ese tipo de cosas también pues pueda significar una forma de revictimización, ¿sí? Entonces digamos que lo único que hace el Estado es facilitar la promoción del diálogo y decir de manera asertiva, participemos de esto es la manera como pues se puede resarcir, si quiere resarcir, lo quiere resarcir de esta manera pues lo podemos hacer y generar los escenarios, ¿sí? Hoy en Colombia, digamos que la justicia especial para la paz, la JEP, y la justicia de infancia y adolescencia justamente permiten esos escenarios, que no sean escenarios simplemente para que exista un castigo para un determinado victimario, sino que justamente la víctima también tenga un adecuado resarcimiento, ¿sí? Y ese resarcimiento es justamente con la verdad muchas veces, ni siquiera es con una cuestión meramente patrimonial, sino muchas veces con el simple hecho de yo saber qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrieron esos hechos, o por la parte de infancia y adolescencia, el saber por qué se le generó un daño a un determinado niño. Todo ese tipo de escenarios es en últimas los que terminan siendo más beneficiosos para la víctima y terminan siendo más reparadores para la víctima, que pues cualquier castigo que pueda haber de por medio, sin que esto signifique que no vaya a existir un castigo de manera tal que eso llegó a la humanización del proceso. Estamos hablando entonces hoy en día de que existen consideraciones en las cuales ya no simplemente existe la privación de la libertad, sino que también podemos darle voz a las víctimas y muchas veces a los victimarios, ¿vale? Existen escenarios que justamente ha tratado la Corte Constitucional en los cuales el victimario de un determinado proceso
ni siquiera fue victimario per se, sino que era la víctima del proceso que se inició. Sí, tenemos a colación un proceso ahorita de género que también muy sonado en estos días en el Estado colombiano, en el cual habían procesado a una mujer por haber asesinado a un hombre. Lo que ocurrió en esa situación es que ese hombre estaba violando de manera muy constante y muy reiterada a esa mujer, y esa mujer en un estado de ira e intenso dolor cogió y asesinó a ese hombre. ¿Vale? Pero en el proceso inicial dijeron, no, es que ella fue la que asesinó al hombre y no se analizó todo el contexto, ¿sí? Teniendo en cuenta que entonces realmente ella era la víctima, ella no era la victimaria. Entonces, hoy entramos a un proceso en el cual también tiene que dársele cierta voz a los victimarios para poder entender el contexto y qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrieron los hechos, y entramos a una forma de humanizar el proceso, ¿sí? No significa que esa humanización aleje el proceso y las garantías del debido proceso que tiene inmersas, sino que esas implicaciones empiecen a generar un equilibrio, ¿sí? Digamos que empezamos a perseguir una reparación adecuada, que sea real y efectiva, no simplemente sean simples aspectos procesales que muchas veces, a pesar de que sean garantistas, pueden llegar no a hacerlo del todo cuando son tan extremos. De forma tal que la Corte Constitucional establece, más allá de una filosofía que tenemos que tener en cuenta, una serie de reglas, es decir, unos aspectos que se tienen que seguir. Y digamos que establece tres reglas, bueno, tres grandes reglas para cada uno de los temas. Para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, especificó que pues, la justicia restaurativa forma parte prácticamente de la naturaleza propia de ese tipo de procesos. Es decir, tenemos ese proceso, y ese proceso es más fácil buscar un medio de reparación para que el niño como victimario no sea pues tampoco afectado por la posible sanción de privación de la libertad que se genere, ¿vale? De forma tal que empezó a generar un cambio en el pensamiento de los operadores jurisdiccionales, es decir, alejémonos de esos sesgos que implicaban únicamente sancionar y sancionar, y vámonos a uno donde podamos existir un diálogo y que no terminemos afectando al victimario también, porque como les decía, el victimario puede haber sido muchas veces generado por el mismo Estado, ¿sí? Por la ausencia o la omisión de ciertos y determinados escenarios, ¿vale? Como pasa en la Justicia Especial para la Paz, que muchas veces aquellas personas que están ahorita dentro de ese tipo de procesos están ahí es porque justamente el Estado generó un escenario de total omisión frente a ciertas necesidades que los territorios necesitaban. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de una restauración del tejido social y de una transformación completa de las condiciones sociales de la sociedad y de las personas que básicamente tenían sobre ello. Entonces se tenía como siguiente regla que el diálogo se tenía que primar sobre la sanción, sin significar esto que existía un aspecto de ponderación en el cual yo decía, bueno, entonces en este vamos a primar diálogo y en este vamos a primar sanción, sino que se tiene que intentar siempre que de primera mano un diálogo, ¿sí? Un acercamiento al diálogo entre víctima y victimario, ¿sí? Miremos a ver cómo podemos solucionar, ¿sí? Miremos a ver cuáles son las facilidades, y ahí el porque el sistema ordinario, que es el tercer gran sistema, digamos que generó el principio de oportunidad como un mecanismo de justicia restaurativa, la mediación como otro y la conciliación, ¿sí? Como una forma de terminar el proceso sin que exista una terminación preventiva, ¿sí? Pero cuando se necesite la detención preventiva, lo haya, ¿vale? Es como que se tenga en cuenta, no vamos a simplemente por primar el diálogo, vamos a generar escenarios de posible impunidad, ¿sí? Entonces, digamos que la regla que establece la Corte Constitucional es, tengan en cuenta esos mecanismos, vamos a primar el diálogo, pero pues también tenemos que tener en cuenta el debido proceso y que existen escenarios donde, pues lamentablemente, la justicia restaurativa no puede ser la solución. Esto nos llevó a que, pues, digamos que a manera ya de conclusión, miremos la justicia restaurativa en Colombia como un cambio de paradigma en torno justamente a cómo se miraba el proceso penal, ¿sí? Cómo se miraba la justicia, teniendo en cuenta que Colombia funcionó por mucho tiempo el modelo de justicia retributiva, inclusive la sancionatoria, y hoy estamos hablando de una justicia restaurativa, reparadora y también sanadora, que también, digamos, es un concepto que, o inclusive terapéutica, como también muchísimos doctrinantes y la misma Corte Constitucional también ha estado llamando a este tipo de mecanismos, está incluso incluyendo otros aspectos que son también de justicia ancestral y demás cuestiones, para justamente ¿qué? Fortalecer el diálogo social, ¿sí? Esa es como que la filosofía y la regla que se tiene. Fortalecemos el diálogo social ya muy afectado estamos a nivel colombiano por todo lo que hemos tenido que sufrir con el conflicto, con los problemas rurales, urbanos,
digamos, no hagamos del proceso penal un medio para simplemente sancionar y juzgar, sino que también miremos el proceso penal como una forma de reparar, ¿sí? Y de superar todos aquellos aspectos para poder justamente llegar a eso, a una humanización del proceso, pero nuevamente, como lo digo, sin tener en cuenta que esto no es un absoluto. Sí, sí, no es tampoco la regla general, sino que es un aspecto que tiene que ser integrado y que para cada proceso en particular tiene que aplicarse, ¿sí? Y el juez y el operador jurisdiccional justamente tiene que entender todos esos aspectos, ¿sí? El juez ya ahora ya no solo tiene que aplicar la norma procesal, también tiene que tener en cuenta todo el contexto social, porque como lo decía, el contexto social implica también tener en cuenta cuando hay conflicto, cuando hay situaciones de género, cuando hay situaciones de infancia y adolescencia, cuando hay situaciones propias de otros contextos y mirar qué está ocurriendo, qué está pasando, ¿sí? Más allá de las pruebas y de todos esos aspectos que eventualmente son garantistas. E inclusive hoy en día también tiene que visualizar la Convención Americana de Derechos Humanos y también tiene que hacer un control de convencionalidad de manera tan integral que pues digamos que la humanización del proceso no es simplemente la integración de derechos humanos al proceso, sino que justamente es el diálogo adecuado y en aras a, pues, a una relación adecuada entre víctima y victimario. Entonces, sin más, ya terminaríamos la ponencia del día de la tarde de hoy. Muchas gracias por la presentación y gracias por reducirla un par de minutos. Lamento mucho, a veces la moderación implica ser un poco bueno, un mucho controlador de los tiempos. Y bueno, debido a que empezamos un poco más de 20 minutos tarde y apenas hemos llegado a las 12:04, les propongo que demos por concluida esta mesa, pero que podamos, aquellos que tengan alguna cuestión, la puedan plantear por el chat. Aquí hago el aviso, hay una pregunta del doctor Ulises Carmona dirigida al doctor Herreros López y a la doctora Roldán Martínez. Se las envié por mensaje privado al Zoom para que pudiesen dar continuidad a la respuesta. Sí, y bueno, les agradezco muchísimo al doctor Carmona Tinoco, al maestro Reyes Ortega, al doctor Herreros López, a la doctora Roldán Martínez y al colega doctor también Sebastián Parra. Muchísimas gracias por tan importantes ideas que han presentado en este miniforo que nos permiten, pues, por supuesto, no resolver problemas, sino poner las bases para resolver, para cuestionar esas situaciones determinadas en el ámbito del derecho, la participación de personas en situación de vulnerabilidad, derechos sociales, etcétera, etcétera. Y pues bueno, concluyo aquí para no tomar más tiempo. Muchísimas gracias y gracias a la doctora López Olvera por la invitación. Que tengan excelente día. Igualmente yo me quedé con algunas preguntas. Estoy especialmente interesada en el Código General del Proceso Colombiano, así que ya les haré llegar mis preguntas al respecto del mismo, con cómo opera con estas problemáticas que ustedes nos plantean, porque por lo que veo y lo que nos comentan, pues parece que hay cosas, áreas de oportunidad en el mismo, ¿no? Y también doctores Juan Manuel Herreros y doctora Aranzazú, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Laura, por la presentación y doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco también por sus extraordinarias ponencias.